Presidente de la ADC aclaró que tal vez se equivocó al señalar que las palabras de la presidenta Bachelet le habían causado confusión después de una serie de críticas de parte de sus pares de la nueva mayoría. La ONEMI informó que para las regiones de Atacama y Coquimbo se prevén nuevas lluvias que podrían traer como consecuencia nuevos aluviones como el que afectó a Tocopilla y que dejó un saldo de 3 muertos y una persona desaparecida. Minuto a minuto regresa la normalidad al borde costero de la quinta región. Todo el mundo aúna esfuerzos para el proceso de limpieza y reparación de los lugares afectados, principalmente en Viña del Mar. El presidente del fútbol chileno confirmó que el DT Jorge Sampaoli no abandonará su trabajo en la selección nacional, descartando que el técnico trasandino emigre al fútbol mexicano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición central de UCB Televisión Noticias. Después de que la ADC criticara los dichos de la presidenta en una entrevista, este martes se realizó una reunión extraordinaria del comité político para resolver así las diferencias. El presidente de la Falange había acusado una confusión luego que Michelle Bachelet descartara un cambio de rumbo del gobierno con sus nuevos ministros. Es una confusión, obvio, porque si ella hace un cambio de equipo político profundo y en otros ministerios como el que hizo, es por algo. No creo que haya sido porque las cosas estaban fantásticas. Era la molestia del presidente de la ADC este lunes, luego que la presidenta en una entrevista dijera que los ministros Burgos y Valdés no llegaron a cambiar el rumbo de su gobierno. Este martes se reunió de manera extraordinaria el comité político. Jorge Pizarro señaló que era él el equivocado. No, sino es que me retracte, estoy diciendo que esa entrevista generó confusión. A mí por lo menos me la generó. ¿Y por qué me desconfundí, como dicen ustedes? Por una razón muy sencilla, porque reafirmamos los acuerdos del día lunes. Cita en la que se ratificaron los acuerdos logrados en el cónclave de El Llano y que desconfundieron al timonel falangista. Lo que discutimos un poco es si entendíamos todos lo mismo por cambio de rumbo y la verdad es que no entendimos lo mismo. Lo que al final quedó es que vamos en el mismo rumbo con algunos sobresaltos al medio. Yo creo que estamos todos en el mismo barco. El que se baja del barco tiene todo el derecho a hacerlo, ¿cierto? Es democrático, pero yo creo que el que se baja del barco va a quedar muy solo y muy aislado. Aguas tormentosas en el oficialismo, que provocaron que la noche de este lunes, previo al comité extraordinario, los ministros DC y la mesa directiva del partido se reunieran para respaldar a Burgos y analizar la relación con el gobierno, lo que generó críticas en la nueva mayoría. Mira, a mí no me gustan los ejercicios de enlace, porque son señales complejas en el pasado y también en el presente. Es una broma de mal gusto. El ejercicio de enlace es un momento muy dificultoso en nuestra transición. Con eso no se bromea, diga al senador Navarro. El vicepresidente aseguró que la cita estaba agendada previo a la polémica. Muy en su sello durante un foro empresarial, Burgos aseguró que para cumplir el programa se necesitan 2 requisitos. Uno es el diálogo. El otro es la gradualidad. Los cambios y reformas que hay que llevar adelante no se resuelven en 3 o 4 años. Muchas veces requieren de más tiempo. Desde el gobierno dan por cerrados los dimes y diretes, aunque las disputas entre los partidos parecen darse por el aterrizaje y la gradualidad del programa, algo que aún no está del todo definido por la presidenta. Mientras los grandes empresarios hablan de incertidumbre económica, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, reafirmó su posición sobre la corrección a la reforma tributaria, un proyecto que no es aceptado por los parlamentarios de la Alianza, quienes critican un cambio más profundo en esta iniciativa. El proyecto que corrige ciertos puntos de la reforma tributaria sacó chispas. En el empresariado celebran la medida, pero critican que no tenga relación con la carga impositiva, mientras que en la oposición esta iniciativa no es suficiente para superar la actual crisis económica que vive nuestro país. Un proyecto para simplificar la reforma que en realidad hizo más compleja la relación entre el gobierno y los empresarios. En el foro anual de la industria el mensaje fue claro. Los empresarios acusan incertidumbre sobre la dirección que tomará el gobierno para mejorar la condición financiera. Yo creo que seguimos preocupados hasta no ver realidades. Porque claro, estamos discutiendo y estamos opinando sobre opiniones y sobre declaraciones. ¿Ya? Todo esto hasta el momento es retórica.
petición a la que se suma la oposición que esperaba una reforma a la reforma. Para los parlamentarios de la Alianza, el anuncio del ministro de Hacienda fue insuficiente y deja fuera temas de inversión y fomento del empleo. Nos parece que lo que se está inicialmente esbozando en ese proyecto de ley es de una pobreza total, porque sigue sin abordar el tema fundamental, que es dar a través de la reforma tributaria mayor certidumbre y claridad a los inversionistas. En la nueva mayoría trataron de bajarle el perfil a las críticas, aunque algunos diputados mostraron su preocupación por lo que ocurrirá más adelante e incluso habrían hecho una petición al ministro de Hacienda para que realizara un cónclave económico que explicara las directrices del gobierno sobre esta materia. No es una reforma sin lugar a dudas, son 5 o 6 puntualizaciones ya que han surgido tanto en el IVA, la clase media, la pequeña empresa, ¿no es cierto? Todo lo que tenga que ver con los leasing, con las promesas de compraventa, en fin, precisiones. Preocupaciones y críticas que parecen no intranquilizar a Rodrigo Valdés, que le respondió a los empresarios sobre esta incertidumbre económica, descartando que habrá bajas en las tasas de impuestos. Aquí no vamos a hacer pasar gatos por liebre. Hasta la semana pasada el problema era la complejidad del sistema, no la carga tributaria. Y cuando hablamos de tasas de impuestos, montos de crédito, bases tributarias, estamos hablando de carga tributaria. Por lo tanto, pongámonos de acuerdo. Y para reforzar el trabajo del ministro, la presidenta anunció al esperado nuevo director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza Luengo, ingeniero civil industrial, quien se desempeñó en varias funciones en esta institución y que ahora tenía un puesto en Corfo, es el nuevo director del servicio, quien seguramente trabajará codo a codo con el ministro Valdés para llevar a la práctica la criticada reforma tributaria. Polémica causó la denuncia que acusa al presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, de tener ficha de protección social. De acuerdo a los antecedentes, el beneficio habría ingresado por el municipio de Macul y de acuerdo al puntaje obtenido quedaba en el segundo quintil más pobre del país. Esto sin considerar, por cierto, de que su sueldo como diputado bordea los 8,5 millones de pesos. El parlamentario negó haber pedido esta ficha y la UDI ya anunció que pedirá una investigación a la Contraloría General de la República. Yo no pedí ficha, yo no tenía ni idea, no pedí ficha, ni he hecho uso de ficha, ni hay una ficha con mi firma, ni nadie en mi familia ha hecho ningún subsidio del Estado, ni nada de eso. Ahora, yo pedí una investigación al Ministerio de Desarrollo Social. Vamos a solicitar que sea la Contraloría la que investigue estos hechos, cómo se solicitaron, porque es de público conocimiento que la ficha de protección social se solicita, no se hace de oficio por las municipalidades. Les mostramos cómo los tocopillanos se levantan luego del aluvión que devastó gran parte de la ciudad. Ya volvemos. Ya estamos de regreso para seguir revisando las principales informaciones de esta jornada. Riesgo de aluviones para Atacama y Coquimbo, alertó la Oficina Nacional de Emergencia. El nuevo fenómeno que llegará al norte del país dejará lluvias que podrían provocar deslizamientos en la zona cordillerana, paralelamente en Tocopilla. Sus habitantes trabajan intensamente para volver a la normalidad. CHI que ocupan para darse ánimo en medio del desastre. Los tocopillanos no pierden el tiempo, comenzaron de inmediato los trabajos para limpiar y levantar Tocopilla. Nosotros ya limpiamos adentro ya, pues está todo el barro metido adentro. Se perdió todo lo que está adentro, se metió todo en el barro adentro. Ya limpiamos la casa nosotros limpiamos, ahora los militares están limpiando ahí. Familiares, amigos, vecinos o desconocidos, todos trabajan. Ya se fue la lluvia, pasó el destructivo aluvión y ahora solo queda volver a la normalidad. Gracias a Dios estaba viviendo en Antofagasta por motivo de salud. Gracias a Dios no se encontraba acá, si no hubiéramos lamentado otra cosa. Toneladas de barro, piedras, escombros que arrasaron con poblaciones y parte de la ciudad. En el hospital local, los militares ayudan a recuperar lo que en algún momento fue la sala de urgencias. Carabineros, por su parte, entrega entretención en los albergues. Para
Paralelamente, las patrullas de la Policía de Investigaciones, con equipos caninos y expertos en rastreo, continúan la búsqueda de Eliana Gómez, la única desaparecida de la tragedia. Mientras familiares y vecinos de Krisha, de 4 años, una de las 3 fallecidas por el aluvión, participaron de su funeral. La conectividad terrestre aún presenta problemas. Los trabajos para habilitar la ruta entre Tocopilla y Antofagasta continúan en más de 25 puntos. El barro y los socavones producidos tendrían solución en al menos 10 días más. Sí, lo que estamos haciendo es rehabilitando paso a paso, lugar por lugar el camino. Ya hemos avanzado 170 kilómetros desde el sur, desde Antofagasta, hemos avanzado un tanto también desde el norte, desde Tocopilla, y hemos ido despejando verdaderos cerros que han sido los aluviones con nuestra maquinaria. Trabajos en el norte a la espera de la llegada de un nuevo fenómeno, núcleo frío en altura, que afectaría a las regiones de Atacama y Coquimbo, en las que no se descarta riesgo de aluviones. No se compara a lo ocurrido en marzo pasado. Sin embargo, las características del frente podrían hacer generar lluvias muy intensas en periodos muy cortos. Esa situación, esta condición, más la condición de humedad que ya tienen los suelos por todas las precipitaciones previas de las últimas semanas, por supuesto generan un escenario de posibilidad de que ocurran eventos aluvionales, derrumbes en cortes de caminos y alta escorrentía de agua también por las quebradas. Aún hay 800 damnificados, 115 albergados, 50 casas totalmente destruidas y otras 150 con daños. Las clases aún están suspendidas y los trabajos en la localidad más afectada por el paso del sistema frontal se desarrollan para devolver la normalidad a Tocopilla. En Valparaíso, el metro comienza a retomar su funcionamiento, pero en el resto de la región y ante la magnitud del desastre, los expertos prevén un difícil escenario en caso de catástrofes en las zonas con borde costero. La tranquilidad regresó después de los efectos del temporal. El clima está agradable. Ese cielo gris que se apoderó de la zona desapareció por unos días, aunque las huellas del desastre siguen a la vista. Aún queda mucho por recoger. Los socios del Círculo de Aviación Naval no han parado. Las olas se llevaron un montón de recuerdos. Se llevó el helicóptero que teníamos a continuación del Skymaster que usted tiene a la vista. Era un recuerdo de las aeronaves que tenía o que tiene la aviación naval. Un memorial quedó enterrado. En sus aspas estaba el nombre de todos los socios que perdieron la vida. Debajo de estos escombros que tú ves acá hay unos cañones que también están con los nombres. Ahí había un torpedo que debe estar ahí al frente, seguramente. En este salón se realizaban eventos. Por esas cosas del destino, esta pareja no pudo contraer matrimonio aquí. La fiesta era el sábado. Tenían todo listo y preparado, pero las marejadas devastaron lo que iba a ser, dicen, una ceremonia inolvidable. Tuvieron que gastar el doble para hacer de urgencia la boda en la casa del novio que está en Valparaíso. Y a lo mejor fue para mejor, porque a lo mejor si hubiéramos estado ahí, llega la ola, hubiera sido una desgracia, porque había niños. Después pensábamos en eso, porque aquí había niños, habían abuelitos, estaban mis papás. Da que pensar el hecho de que el mar se haya tragado el lugar donde ibais a celebrar vuestra boda, como esto no tenía que haber pasado. Y la respuesta de mi madre fue, no, al revés. Esto quiere decir que es un amor contra viento y marea, y nunca mejor dicho. El temporal también dejó estragos en uno de los sistemas de transportes de la región. Sin embargo, el servicio de metro fue restablecido desde Limache hasta Estación Miramar. Merval dispuso de 15 buses de acercamiento, pero solo en horarios punta. Vamos a evaluar esa situación. Justamente vamos ahora a empezar a evaluar cómo ha sido la experiencia hoy día. Esta tarde también va a ser importante y luego vamos a tomar las decisiones del caso. El 65% de los usuarios les resuelve ya su tema de movilización. Al resto de los usuarios, el 35% restante, le estamos dando la solución mediante el sistema Bus más Metro que tenemos acá en Estación Viña. También es hora de analizar lo que dejó el sistema frontal. Fueron oleajes de 10 metros que devastaron una parte importante del borde costero. ¿Cómo se debería reforzar en un caso de tsunami? El borde, esto que está acá, principalmente tienen que ser áreas verdes, con contenciones, con difusores de energía. Tienen que estar
dando las garantías para que la ciudad que se ubica detrás no sea afectada y esté permanentemente a salvo. El volumen del embalse Los Aromos, que suministra agua a gran parte de la región de Valparaíso, dejó más de 4 millones de metros cúbicos de agua adicional. Sin embargo, aún sigue en déficit. Pero esto no soluciona el problema y aquí hay que estar en alerta porque la capacidad todavía del embalse es mucha. De a poco se normaliza esta región después de las intensas precipitaciones y fuertes marejadas del fin de semana. El colapso de una sala en el Hospital de la Florida a raíz del último temporal provocó la indignación no solo de los usuarios, que es lógico, sino también de los funcionarios del recinto médico, quienes se unieron al paro de advertencia que aplicaron los gremios de la salud. Exigen cambios en la modalidad laboral. Mira cómo se llueve la sala, mi sala. Fue una bochornosa situación que ocurrió este domingo luego de las intensas lluvias que afectaron a la zona centro-norte del país. Lo peor de todo es que fue en el Hospital Clínico de la Florida, el mismo que está a punto de cumplir 2 años de su funcionamiento y que pretende garantizar una óptima atención, sobre todo para quienes viven en el sector suroriente de Santiago. Penita, un hospital nuevo. Me tocó ahora rehabilitación, vine nomás. Porque es preocupante. Yo ayer vine a ver a mi hermana y está en el 2.º piso y no pasó nada. El asunto fue en el 4.º piso. El año pasado, no me recuerdo, pero ya estaba funcionando en el hospital. También pasó lo mismo. Se inundaron, dijeron que no tenían nada que ver con la lluvia, pero también se inundaron. Según los funcionarios del primer recinto médico concesionado del país, el hecho ocurrido el domingo es la gota que rebalsó el vaso. No es la primera vez que tienen problemas con las instalaciones de un edificio que por fuera se ve moderno. Y cuando nos dicen que este modelo es lo mejor que podría haberle sucedido, y el antiguo gobierno nos dice que esto sería una clínica, en la realidad no es una clínica no se inunda, una clínica no presenta las fallas estructurales que esta ha tenido. Desde la empresa concesionaria y el MOP señalaron que el problema se solucionó pocas horas después, pero también la molestia de los trabajadores apuntan a la falta de personal capacitado. Muchos se hartan de las complejidades de este edificio y prefieren pasar al sistema de salud privado. Por eso piden mayor compromiso en la retención de los empleados. ¿Qué beneficios tienen los pacientes con esto? Ya van a tener personal calificado, que está formado, ¿cierto? Y tiene los años de antigüedad necesarios para mantenerse atendiendo precisamente a la gente objetivo del Hospital de la Florida. De lo contrario, ¿cierto? Con estos contratos tan pequeños como son los honorarios y los contratas, estamos haciendo de que los funcionarios se mantengan estancados y por lo tanto migren. Este martes se unieron al paro que duró hasta el mediodía, realizado por 8 gremios de la salud pública en todo el país. Es una protesta de advertencia, producto del poco avance que han tenido los trabajadores con el MinSal. Según ellos, hace un año que piden un aumento de planta, mejoras en su sueldo y que el personal que está a honorarios pase a contrata. El 100% de la propuesta el Ministerio solo responde en un 12%. Por lo tanto, está muy lejos de lo que nosotros requerimos para trabajar en forma digna. Si no la saqué yo. Mira cómo se llueve la sala, mi sala. Allá no se llueve. Eso es cañería. Esto no tiene nombre. Según los gremios, poco más de 800.000 trabajadores de 200 recintos asistenciales públicos apoyaron la medida de presión. Ahora están en conversaciones con el Ministerio de Salud, que ya expresó su rechazo a esta manifestación. De no llegar a acuerdos, los trabajadores no descartan retomar el paro, que incluso podría ser indefinido. Vamos a materia internacional. Impresionantes imágenes dejó el devastador paso del super tifón Soudelor por el sureste asiático. 21 personas murieron en total y más de 600.000 debieron ser evacuadas. Ráfagas de hasta 230 kilómetros por hora se registraron en Taiwán por el paso del tifón Soudelor, el más potente que ha golpeado el planeta durante este año. Tal era la potencia del viento que un auto salió prácticamente volando. El vendaval no perdonó casas, árboles, postes, ni siquiera este Boeing 747 que se elevó unos metros a causa del ciclón. Pero fue en China donde la tormenta golpeó con mayor fuerza, con un total de 645 milímetros caídos en un solo día en la provincia de Wencheng.
La lluvia, calificada por los meteorólogos como la más fuerte de los últimos 100 años, provocó inundaciones en gran parte del este del país, obligando a evacuar a cerca de 671.000 personas. En total se registraron 21 víctimas fatales y una decena de desaparecidos. Al menos 4 millones de familias permanecen sin electricidad a causa de las fallas en el sistema provocadas por el temporal. Los daños son estimados en cerca de 650 millones de dólares y se espera que la reconstrucción de casas, edificios y carreteras pueda tardar meses. Aunque Soudelor ya se desvaneció al llegar al valle de Changsé, este no será el último tifón que azote a la zona este del continente, donde la temporada de huracanes finaliza en noviembre. Volvemos a materia nacional. Antes de partir a Centroamérica, la presidenta Michelle Bachelet nombró a quien será el nuevo general director de Carabineros. De entre la quina propuesta por la institución, la mandataria escogió a Bruno Villalobos Krum, quien estaba a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal. El anuncio fue hecho por el ministro del Interior, Jorge Burgos, luego de un encuentro en La Moneda con la mandataria, el alto oficial y el general Gustavo González Llure, que tras 4 años a la cabeza de Carabineros dejará su cargo el próximo 7 de septiembre. El general Villalobos, en tanto, asumirá el día 8 de ese mismo mes su nuevo cargo. Y el octavo juzgado de garantía de Santiago revocó el arresto domiciliario total que cumplen los dueños del Grupo Penta, Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín, además del ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, imputados por presuntos delitos tributarios relacionados con financiamientos irregulares de campañas políticas. La decisión se adoptó tras acoger los argumentos de la defensa, que esgrimía que la medida es excesiva, ya que en caso de ser condenados, las penas que arriesgan no serían de cumplimiento efectivo de condena. Esta es la segunda vez que el juzgado de garantía revoca el arresto domiciliario total de los acusados. La primera fue el pasado 9 de julio, fallo que posteriormente también fue revertido por la Corte de Apelaciones. Tras la resolución, Delano, Lavín y Wagner quedaron bajo arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. La Fiscalía, en tanto, anunció que apelará. Esta medida cautelar y también era para... Sampaoli confirmó que se quedará al mando de la Selección Nacional de Fútbol. Ya volvemos. En varios países del mundo, los fanáticos recordaron a Gustavo Cerati. El músico argentino cumpliría hoy 56 años, un aniversario que estuvo marcado, eso sí, por el asombro, la crítica y también el revuelo que desató su biografía no autorizada. El libro revela, entre otras cosas, por cierto, detalles de las horas previas al accidente cerebrovascular que lo mantuvo durante 4 años en coma. Suspiraban lo mismo los dos, no jugábamos por nada más, difícil de creer. Canciones como estas enamoraron a miles de fanáticos. Pasión, intensidad y fuerza. El amor de Gustavo por la música quedó patente desde los 12 años, cuando tocaba sus primeras melodías. Fue, sin embargo, en 1984 cuando con Soda Stereo grabó su primer material homónimo que lo lanzó a la fama. Desde ahí todo fue fans, giras y reconocimientos. Una carrera que hizo a medias como solista, pero que comenzó y terminó con Soda. Fue en 2007 cuando Soda Stereo regresó a los escenarios con la gira Me Verás Volver. Recorrieron el mundo con temas tan populares como Persiana Americana y Nada Personal. Hasta que el 15 de mayo de 2010, un accidente cerebrovascular, luego de su último concierto en Caracas, Venezuela, lo dejó en coma por más de 4 años.
por lo menos en mi generación de los últimos 15 o 20 años trabajando en el mundo de la industria musical, no me recuerdo algo tan potente como la noticia de la muerte de Gustavo. La podría comparar con la noticia de la muerte de Cobain, de Nirvana. El impacto de su muerte fue mediáticamente, tanto en toda Latinoamérica como en el mundo latino, Estados Unidos y en España, fue enorme. Este martes Gustavo cumpliría 56 años. No solo lo recuerdan sus aún acérrimos seguidores en toda Latinoamérica. Usando su famoso gracias totales, incluso Google le rindió homenaje. Gracias totales. Poder decir adiós. Aprovechando la cercanía de la fecha, el fin de semana pasado se lanzó en Argentina la nueva biografía de Gustavo Cerati. Un libro polémico escrito por un periodista argentino que ahonda en lo más profundo de lo ocurrido aquella noche en Venezuela. Gracias al testimonio de quienes compartieron con él sus últimas horas de lucidez, cuenta cómo se dieron cuenta poco a poco de lo que le ocurría a Gustavo. Minutos después del concierto no podía hablar con claridad y su cuerpo ya no le respondía. Los apenas veinteañeros paramédicos que lo atendieron en el lugar no supieron qué hacer con él y la clínica a la que lo trasladaron había quedado sin energía eléctrica. Después de horas y tras pasar por 2 recintos hospitalarios, finalmente pudieron examinarlo y recién un día y medio después se tuvo el diagnóstico. Había sufrido un accidente cerebrovascular y debían operarlo inmediatamente. Ya era tarde. Detalles como estos provocaron la inmediata respuesta de Benito, el hijo del rockero, quien advirtió en las redes sociales que el libro no cuenta con autorización de su familia y que contiene imprecisiones sobre la vida de su padre. Hubo negligencia de todo tipo. Uno siente que gente tan poderosa en el mundo del espectáculo, el entretenimiento y que evidentemente mueven tantas influencias, podría haber tenido el acceso a la mejor salud. La actitud del crew y de los más cercanos de Gustavo, que fue de no hacerlo público, no decir nada, como que callarlo, y solamente se dieron cuenta de aquello como un día y medio después, de gente que no está preparada. Una tardía y precaria atención al músico que nunca se sabrá si podría haber cambiado el fatal destino de la estrella del rock argentino que hoy miles de fanáticos siguen llorando. Vamos al deporte. Sergio Jadue confirmó que Jorge Sampaoli permanecerá en la selección chilena. El entrenador recibió ofertas de México y del Inter de Porto Alegre, aunque por ahora cumplirá su contrato, al menos hasta las clasificatorias para el Mundial de Rusia 2018. Fueron días de incertidumbre que esta tarde llegaron a su fin. Jorge Sampaoli seguirá al mando de La Roja luego que se especulara su partida para dirigir a la selección mexicana. El técnico se deja querer y este lunes también se habría reunido con dirigentes del Inter de Porto Alegre que estarían interesados en él. Digo que un técnico como Jorge Sampaoli, que es un técnico exitoso, un técnico más exitoso, que para mí el más exitoso que ha tenido la selección chilena en la historia, el único que ha logrado un campeonato de estas características, tenga muchas tratativas de muchos países, equipos. El presidente de la NFP y el casildense se reunieron en la sede de Quilín para discutir el futuro del entrenador argentino ante la serie de ofertas recibidas. Tras la cita, el timonel del fútbol chileno aseguró que la continuidad del técnico estaría asegurada al menos hasta el fin de las clasificatorias para Rusia 2018, cuando expira su contrato, el cual podría ser extendido en caso de llegar al Mundial. Lo que te diga es importante que tenemos a Jorge, que él está trabajando en la selección chilena, que tiene un contrato, que las condiciones contractuales están totalmente claras tanto para él como para mí, no hay dobles interpretaciones, en síntesis, hay técnico en la selección, no hay que preocuparse del tema, digamos. Si alguna selección o equipo quiere llevarse a Sampaoli, deberá pagar una cláusula de salida de $12 millones, lo que dificulta aún más su partida. A pesar que luego de ganar la Copa América manifestó la intención de emigrar, los nuevos desafíos que deberá afrontar La Roja fueron fundamentales para seguir en la banca nacional. La Copa América Centenario, la Copa Confederaciones y el torneo Artemio Franchi son los nuevos títulos que disputará la selección, que por el momento cuenta con Jorge Sampaoli para rato.
Y esta tarde se disputó la Supercopa de Europa, que nuevamente tuvo como campeón al Barcelona, que derrotó al Sevilla por 5-4 en un electrizante partido. Ahí vemos el primero, sin Claudio Bravo en el arco, el campeón de la UEFA Europa League. Se adelantó temprano en el marcador con el gol de Vanega a los 2 minutos. 5 minutos después Messi puso la igualdad mediante tiro libre y a los 15 volvió a repetir de pelota detenida para adelantar a los catalanes. Antes de irse al descanso, Rafinha aprovechó una pelota de Suárez y anotó el 3-1 parcial. El segundo tiempo continuó el dominio azulgrana y fue el propio Suárez que marcó recién comenzando el complemento. El encuentro parecía ya sentenciado, pero el Sevilla logró reaccionar primero con el descuento de Reyes. Gameiro acercaría aún más las cosas luego de convertir un penal y finalmente Cono Playa puso el 4-4 que obligó a definir el duelo en el tiempo extra y fue 5 minutos del final que Pedro se transformó en el héroe de la jornada al marcar el 5-4 definitivo que dio al Barcelona su cuarto título del año a la espera de lo que será este fin de semana la final de la Supercopa de España y del Mundial de Clubes en diciembre. Preocupación existe al interior del camarín del Barcelona por las paperas diagnosticadas a Neymar. Los médicos advirtieron que el astro brasileño podría haber contagiado a sus compañeros, por lo que ahora deben estar atentos ante la aparición de cualquier síntoma. La enfermedad produce en algunos casos complicaciones neurológicas y sensoriales, además, por cierto, de fuertes malestares y fiebre. El delantero habría contraído la enfermedad durante sus vacaciones en Brasil y estará por lo menos 3 semanas fuera de las canchas. Es un niño, ves que es un niño, que al final pues las cosas que pasan son cosas que le pasa al niño, con alegría, que seguramente nos está contagiando de cosas buenas. Vamos una vez más a materia internacional. Segunda noche de protestas en el marco del aniversario del asesinato del joven afroamericano Michael Brown en Ferguson. Manifestaciones que dejaron a 23 detenidos. Sin mayores incidentes, no hubo tiroteos, disparos, robos, saqueos o daños en la propiedad, pero con 23 detenidos. Así terminó una nueva jornada de manifestaciones en Ferguson, Missouri. Muy distinto a lo registrado la noche del domingo, donde al menos 3 balaceras dejaron a un herido grave y 2 con lesiones leves. Esto a un año de la muerte de Michael Brown, el joven de 18 años que falleció en manos de un policía blanco, hecho que desató la furia entre la comunidad afroamericana por el abuso de poder y el racismo. La ciudad permanece en estado de emergencia. El Banco Central de China devaluó en un 1,86% su moneda con respecto al dólar americano, una decisión adoptada por las autoridades con la que esperan reactivar la segunda mayor economía del mundo. El bajo valor del yuan hace extremadamente competitivas a las exportaciones chinas y encarece la venta en ese país de productos de otras naciones. 2 efectos perjudiciales para la industria internacional, medida que desató una caída en las plazas bursátiles europeas. El principal indicador de la bolsa de Frankfurt se desplomó casi un 3%, seguido por París, Madrid y Londres. Un derrame tóxico proveniente de una mina de oro tiñó de color mostaza el río Colorado en Estados Unidos, un derrame de casi 4 millones de litros de residuos, que según la autoridad norteamericana no afecta el agua potable de la zona, pero sí dañará considerablemente la flora y fauna, ya que la acidez del río aumentó en un 100%. El accidente lo produjo un equipo federal de limpieza de minas en el arroyo Ánimas, que desemboca en Colorado. Se estudia el alcance en las napas subterráneas. Hasta aquí la edición central, como siempre. Un millón de gracias por haberse informado junto a nosotros. Que descansen, nos vemos mañana.